buenos días a todos y bienvenidos a esta segunda jornada del ciclo de seminarios de Arquitectura Sostenible y Bioconstrucción. En este caso nos estamos centrando en un proyecto de un módulo de glamping y estamos acompañados del arquitecto Eduardo Canals de Ecodome. Vamos a ir viendo un poco el repaso de las jornadas, ¿vale? Empezamos ayer con este ciclo. En primer lugar, Eduardo contextualizó, explicó qué es un glamping, explicó la historia de este proyecto y de los distintos proyectos que ha llevado a cabo. Y a continuación, mi compañera Cristina Navarro realizó la gestión de un presupuesto sostenible utilizando las herramientas de CIP. En este caso, utilizó nuestra base de precios y de documentación, que es el generador de precios, que alimenta nuestro programa de mediciones Arquímedes. Y fue enseñando una secuencia de todo el proceso constructivo de este módulo teórico. A continuación, hoy vamos a ir un paso más allá y vamos a ver este módulo de glamping, pero desde otra perspectiva, porque lo que va a hacer Eduardo es enseñarnos una serie de imágenes del proceso constructivo que ha llevado a cabo para realizarlo. Y también pues, nos va a explicar sus lecciones aprendidas, etc. Y a continuación, yo realizaré el estudio de impacto ambiental con las herramientas de CIPRE. Mi nombre es Paloma Martínez y soy arquitecta del Departamento de Desarrollo. Aquí, con las herramientas de CIPRE, lo que vamos a ver es principalmente el análisis del ciclo de vida y la gestión de residuos en esta jornada de hoy, que mañana la complementaremos con la parte económica. Entonces, eso, como comentaba, mañana vamos a ver el proyecto desde otra perspectiva, porque Afonso Solar lo va a presentar utilizando las herramientas OpenBIM. Y a continuación, mi compañera Cristina Navarro nos va a realizar un ejemplo práctico, el mismo ejemplo que vamos a ver hoy, que vamos a comparar tres hipótesis, simplemente que ella va a presentar la parte económica. Vamos a ver cuánto nos va a costar ese presupuesto, el PEM de cada una de las hipótesis, pero también vamos a ver cuánto nos va a costar o nos vamos a ahorrar en términos medioambientales, ¿vale? Pues nada, sin más, vamos a empezar con la primera ponencia. Antes de empezar, recordaros que nos podéis hacer llegar cualquier pregunta, que nosotros le vamos a responder por los paneles de webinar, y que el seminario se está grabando y posteriormente lo podréis volver a ver, ¿vale? Lo subiremos en nuestro canal de YouTube y demás. Así que nada, si os parece, vamos a dar paso a la primera ponencia. Estoy aquí acompañada de Eduardo. Buenos días, Eduardo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias por acompañarnos y por darle este enfoque práctico a la jornada y al resto de seminarios. Y nada, si te parece, vamos a empezar. Voy a abrir las imágenes. Muy bien, pues estupendo. Hoy de nuevo, ayer hicimos una visión global de cómo ha sido todo un proceso de mi historia en bioconstrucción y con muchas experiencias que también podéis investigar un poco más en la página web que os hemos enseñado de ecodome.es. Y hoy vamos a desarrollar ya un proyecto concreto. Este proyecto es el de una cabaña, o de dos cabañas en concreto. Cada una ha tenido también un pequeño cambios de ajustes, en las cuales lo que buscábamos era que se cumplieran una serie de objetivos que se han vislumbrado ya, que os voy a repetir. Primero, buscamos, porque es un tipo de construcción que la hemos hecho sin personal profesional, rapidez y simplicidad de montaje. Entonces, para conseguirlo, pues hemos estado diseñando partes muy específicas de estas cabañas, de estos glampings, y el resultado, pues lo veréis, lo vais a ver. Estáis viendo una imagen de cómo ha sido uno de estos módulos. Si quieres, puedes pasar la siguiente también. Y esta sería la fachada sur. Entonces, estos módulos, hablando de la rapidez y simplicidad de montaje, los hemos montado en un plazo rapidísimo. Lo que es la plataforma que veis aquí, que es la terraza y luego el interior, está realizada en una semana con 4 personas. Lo que es el edificio que se levanta encima de esta plataforma, que es el que veis en esta imagen, se ha podido hacer sin contar con el revestimiento ni acabados. Con 10 personas se ha podido montar en una semana. O sea, que es un tiempo que es el personal que trabajábamos en esto no nos lo creíamos, porque
en un espacio tan corto de tiempo, ver nacer una casa entre un equipo humano y crearla cada día ves cómo se va levantando hasta completarla y completarla hasta con la chapa del techo, pues esto es una experiencia brutal. Segundo objetivo a cumplir, queríamos una edificación sana. Y edificación sana quiere decir hecha con materiales sanos y una parte muy importante que fuera bioclimática y con una capacidad de aislamiento térmico notable para un clima como el que podemos encontrar en Sevilla. Clima continental, con temperaturas que en verano pasan, pues en agosto pueden sobrepasar los 40 grados durante el día y que durante la noche normalmente bajan a 22 grados. Pues estas cabañas, nuestra experiencia, porque ya las estamos utilizando, las estamos viviendo y tenemos elementos de control de temperaturas interiores y exteriores, consiguen una diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, tanto en verano como en invierno, de unos 10 grados. Es decir, que en verano, cuando estamos alcanzando temperaturas exteriores de 40 grados, en el interior estamos a 30. Me vais a decir que 30 grados es una temperatura muy alta. Es verdad, pero la diferencia es enorme y estos grados de 30 grados solamente los notamos en una parte ya de la tarde, cuando enseguida vamos a abrir todo lo que son todas las ventanas, etcétera, y se va a refrescar durante la noche para conseguir los 22 grados. O sea que en verano tenemos estos 10 grados que nos permiten tener una vida relativamente sana sin necesidad de aire acondicionado, y en invierno también ocurre el mismo fenómeno pero al revés. Tenemos temperaturas del orden de, podemos hablar de 5 o 6 grados durante la noche en el exterior, y en el interior se mantienen los 15 grados. Los 15 grados también es una temperatura para el campo perfectamente asequible. La podemos vivir con mucha tranquilidad, sin necesidad de calefacción. Estoy hablando de un confort en un espacio natural que evidentemente no lo estamos potenciando con climatización. Si se climatiza, se necesitaría muy poca energía para calentar o enfriar estas cabañas. Esto sería el segundo objetivo, edificio sano, con un buen aislamiento y buscando que tenga una función bioclimática en todo su conjunto. Es decir, que utilice el medio ambiente tanto para calentar como para refrescar. Entonces, esto lo conseguimos mediante la ubicación adecuada de carpintería. Por ejemplo, en este caso podéis ver que tenemos un gran ventanal abierto a sur que en invierno nos calienta perfectamente el interior durante el día, alcanzando los 21 grados con prácticamente los días que hace sol, y en este ventanal orientado a sur se protege muy fácilmente con un toldo que podéis ver que está plegado. Este toldo, pues en verano nos permite que el sol no entre dentro de la casa. Esto es fundamental para que en verano se mantenga una temperatura adecuada. Otros modos, tenemos este gran ventanal a sur y luego a este y a norte tenemos unas ventanas pequeñas que nos sirven para ventilar por la noche en verano. Esta es la función fundamental. O sea que este es un edificio que está diseñado desde un punto de vista bioclimático totalmente. Por otro lado, también otro objetivo es que fuera un edificio ecológico sostenible. Es decir, que se pueda tanto desmontar como demoler sin que prácticamente tengamos desechos que sean realmente problemáticos. Por ejemplo, pues tenemos todos los muros de paja. La paja ya es un desecho de la agricultura. Nosotros lo utilizamos perfectamente. Nos encanta utilizar la paja, aunque ya por sí es un desecho. Y en caso de que se tuviera que demoler esta cabaña, pues obtendríamos de nuevo paja
que puede servir, pues de nuevo, se puede escampar por los alrededores y puede deshacerse muy fácilmente, porque es un material orgánico, o podemos buscar otras utilidades. Luego, por otro lado, que también hemos buscado en este tipo de construcción es una economía en el coste de materiales. La mano de obra, en este caso, la hemos buscado a través de voluntariado. Entonces, no la podemos contabilizar como gasto, aunque, lógicamente, si se hace una obra a nivel de camping o a nivel para un uso que no sea un uso social, como ser un uso de una empresa que la quiera construir, tendrá que contabilizar también la mano de obra. Pero, como hemos dicho, hay una gran rapidez y simplicidad de montaje. Entonces, podemos hablar de que en un mes se puede dejar una casa de estas completa con unas 4 o 5 personas profesionales, pues habría que contabilizar este coste de este mes de trabajo, que contando pues aproximadamente puede suponer unos 10.000 euros. Entonces, los costes de esta cabaña a nivel de materiales, es decir, con las maderas, con la paja, con la carpintería, con el toldo, con la chapa de cubierta, con la cimentación, con los pilares, con instalación eléctrica, esto en esta primera obra nos salió un presupuesto de unos 9.000 euros. O sea, son 9.000 euros de materiales. 9.000 euros más la mano de obra que puede suponer un mes de trabajo, estaríamos hablando de unos 20.000, 19.000 euros. Estamos hablando de una casa que tiene superficie construida 30 metros cuadrados. Son 6,80 de longitud por 4,50 de anchura. Entonces, estamos hablando de un módulo que sale realmente económico. Otro objetivo que buscábamos cumplir era una integración en el paisaje y una belleza tanto en el interior como en el exterior. Entonces, la integración se puede conseguir a través del color, a través de la forma. Nosotros estamos muy contentos de cómo ha quedado integrada en la campiña y en estas zonas de encinares y de jara de la tierra de la Sierra Norte. Y ahora podemos seguir viendo imágenes. Paloma, si quieres pasar la siguiente, por ejemplo, en que se ve otra vez el ventanal exterior. A ver, la siguiente. Y esto, por ejemplo, sería una imagen del interior. Pues el interior es un espacio muy amplio, muy diáfano, que tiene 6 metros por 3,70, es decir, unos 22 metros cuadrados interiores. Y realmente las paredes y la carpintería y la simplicidad de diseño, etcétera, pues la sensación que tienes cuando estás dentro es de una enorme sensación de salud, de belleza y de calidez. Te sientes arropado en una casita que te acoge. Esta sensación la tiene todo el mundo que viene a compartir unos días en la Ecoaldea, por ejemplo, y que vienen a estas cabañas. Realmente se llevan una impresión fantástica. Incluso muchas veces cuando entran, por ejemplo, en invierno, decían, ostras, aquí parece que esté funcionando la calefacción, ¿no? Pues no estaba funcionando la calefacción. Es una casita bioclimática y bien aislada. En verano es la misma sensación. Entras y te encuentras que la casa está fresca. Bueno, esto sería una posibilidad de diseño. La hemos dejado completamente diáfana, pero al tener esta dimensión de 22 metros y con estas dimensiones concretas, admite perfectamente la ubicación de un baño o de una pequeña cocina y baño, de forma que se pueda conseguir un espacio de glamping, pero de mayor calidad aún que lo que se encuentra normalmente en los campings, que son
son cabañas en las cuales se puede dormir, que tienen espacio para 4 personas, pero que vas al baño al exterior, ¿no? Bueno, pues aquí se puede, este es un diseño que permite muchas posibilidades. Incluso pues también hay que hablar del hecho de que le damos esta salida, esta terraza, que es una amplitud suplementaria, que es una especie de gran mirador al paisaje y que también de alguna forma estás ampliando unos 6 metros cuadrados o 7 a la propia cabaña, que están incluidos en ese precio que os he dicho de unos 9.000 euros de materiales y 10.000 euros de mano de obra. Entonces, si quieres ir pasando a ver la siguiente. Esto también es una imagen del interior. Como veis, es realmente las sensaciones de amplitud, ¿eh? Realmente la proporción en el interior de esta cabaña pues está, al final lo hemos comprobado y es así, es lo que se llama la proporción áurea. Es decir, que un lado es equivalente a 1,60 y pico la dimensión del otro. Esta dimensión se trabaja desde la época de los egipcios y, bueno, es una proporción que dentro también se nota que es buena, que es una proporción muy sana. Bueno, pues vamos esto para que os hagáis una idea de estos objetivos que aquí se han cumplido. Se han cumplido en una cabaña de 6,80 metros de largo por 4,50 de ancho, exteriormente con una terraza de 5 por 1,75 y con unas dimensiones interiores que hacen 22 metros cuadrados. La altura son aproximadamente 2,50 y el resto, pues ahora os vamos a empezar a explicar las condiciones y las características técnicas que nos hemos ido encontrando. Entonces, si quieres pasar a la siguiente, por favor. Bueno, esto es el principio. Aquí podéis ver las 6, hemos hecho 6 pozos pequeños, los hemos hecho a mano. En este caso, a pesar de que en el estudio que ha desarrollado el equipo del CIPE lo hemos trabajado con tornillos de la marca Criner, aquí se desarrolló mediante unas pequeñas zapatas. Las zapatas son 6 zapatas de 60 por 60 y 2 de 40 por 40 que corresponden a la terraza. Entonces, el proceso ha sido pues abrir estos huecos, que no son muy grandes, 60 por 60 y 50 de fondo. Sobre estos huecos hemos tenido que colocar de la forma más precisa posible con sistemas relativamente arcaicos, como pueden ser unas estacas y cuerda. Hemos tenido que replantear exactamente los pilaritos o estos pilares metálicos que serán los que soportarán las vigas principales sobre las cuales se colocarán las viguetas. Esto, como veis, estamos trabajando a una cierta altura del nivel del suelo por varios motivos. Un motivo es, como os dijimos ayer, para separar lo que es toda la estructura y la construcción de las balas de paja del terreno, de las salpicaduras del agua. Otro motivo puede ser para evitar en una zona salvaje como la que estamos, que tiene muchos tipos de animales viviendo en la zona, pues que puedan acceder a la propia cabaña y si por casualidad no lo hubiéramos realizado bien, es decir, intentando que no quede ningún tipo de agujero visible o no visible, pues podían entrar allí. Entonces, esto es una de las razones de hacerla elevada.
Otra razón que es importante también es el coste, porque el hecho de hacer estas 6, 8 zapatas supone muy poco trabajo, tampoco, y lo que es la estructura metálica pues, es relativamente económica. Y por último, otra razón importante es que de alguna forma no estamos afectando para nada el suelo que existe. No estamos haciendo movimientos de tierras ni rellenando, etcétera. Es decir, que si un día tenemos que desmontar esta cabaña, es muy sencillo restituir el espacio a como estaba antes. Aquí podéis ver, pues, que estamos colocando, están colocadas las estacas, marcando los ejes, y luego lo que hacemos es colocar unos cordeles que nos marcan el nivel sobre el que tenemos que colocar las vigas. La distancia entre la viga y el terreno, más o menos hemos hecho siempre la hipótesis de que tenga unos 40 centímetros o así, que permite que pueda desplazarse alguien por debajo para realizar trabajos de montaje, que ya veremos en qué consisten, y posteriormente trabajos de mantenimiento, si pasan instalaciones, tubos, etc. Estos pilares metálicos terminan en un elemento que es como una U, con unos orificios también, que se pueda pasar tornillería y que permiten, reciben a las vigas que sirven de soporte a las viguetas. Si queréis podéis pasar a la siguiente imagen, por favor. Aquí podéis ver que ya se han colocado las vigas que son de 20 centímetros de altura por 10 de ancho y que nos van a permitir luego soportar las viguetas. Están, como veis, pues han quedado perfectamente alineadas, no hemos tenido ningún problema para ubicarlas, centrarlas, colocarlas correctamente, y esto tenéis que pensar que aquí nadie de los que han trabajado son profesionales de la construcción. Yo tampoco, o sea, yo me considero profesional del diseño y de dirección de obras, pero no de construcción. Si queréis podéis pasar a la siguiente. Aquí ya podemos ver el proceso de colocación de las viguetas. Como podéis ver, aquí también se puede apreciar que los pilaritos metálicos no están ubicados en el borde de la construcción, porque por el borde sí que podría ser que algún animal pudiera subir por el pilar y luego continuar subiendo por la pared. Pero al estar separados y más interiores, estamos trabajando un poco con la misma idea que los hórreos del norte de España, que están diseñados para evitar que entren cualquier tipo de animal en el interior del hórreo, ¿no? Pues aquí pasa más o menos lo mismo. Si queréis podéis pasar a la siguiente. Aquí, en esta es interesante porque veis que estamos colocando un tablero por la parte inferior. Este tablero es en este caso nos decidimos por colocar un OSB, aunque también podía ser, y quizás sería más lógico, colocar un tablero marino de contrachapado, pero bueno, este nos ha funcionado muy bien. Es un tablero OSB que no ha sido fácil colocar, por esto necesitamos tener espacio por debajo de las vigas y de las viguetas para poder atornillarlo correctamente a las viguetas. Las viguetas las hemos separado unos exactamente 60 centímetros para hacer que el OSB lo podamos atornillar mitad y mitad en cada cara de la vigueta. De esta forma, pues el material que estamos utilizando, estos paneles, queda perfectamente sujeto a las viguetas. No hay ningún punto en que quede un panel medio suelto o debido a que las viguetas están colocadas a la distancia de que nos marca el centro del punto de unión de los tableros con la vigueta. Esto es importante. ¿Queréis? Podéis pasar a la siguiente.
Pues aquí vais viendo cómo se va completando. Ahora, en esta imagen podéis ver al fondo cómo se ha ido llenando de paja, porque esto es el siguiente paso. Hemos llenado todos los huecos entre viguetas y apoyándose en el tablero inferior, los hemos ido rellenando con paja suelta, muy compactada lo máximo posible, es decir, la paja para que no pierda la densidad, la cogemos lo que le llamamos nosotros en libros, es decir, no la deshacemos completamente, sino que la vamos colocando en libros de paja que está ya en sí bastante densa. Y sobre esa paja ya colocada, pues ya colocamos el siguiente paso del proceso, que son unos paneles de 3 centímetros de material de tablero de 3 centímetros de tablero contrachapado hidrófugo. Entonces, aquí también tiene el mismo procedimiento que por la parte inferior, nos coincide el tablero con el centro de la viga. Entonces, es muy fácil de atornillar y dejarlo completamente estable y fijo. Esto también ha sido un aprendizaje desde las primeras experiencias. Así buscamos esta coincidencia entre el tablero y la vigueta. Hay una experiencia que conviene señalar, que las viguetas que hemos utilizado aquí son viguetas de pino rojo, y para el caso de la cimentación, para el caso de esta plataforma con más insistencia, recomiendo a partir de nuestra experiencia que se utilice madera laminada. ¿Por qué? Porque la madera de pino que en este caso utilizamos tiene una tendencia, a veces tiene pequeños giros o pequeñas torceduras o deformaciones que se evitan si estamos utilizando madera laminar. En este caso, pues nos ha obligado en algunos casos a pulir los cantos de las viguetas, con lo cual es un trabajo extra que nos podíamos ahorrar si trabajásemos con madera laminada. De todas formas, pues bueno, este ha sido un pequeño trabajo suplementario, pero hemos conseguido tener una plataforma completamente plana y que luego esta plataforma con la madera con el tablero, este tablero lo hemos barnizado y lo hemos utilizado como pavimento de forma, entre comillas, provisional. Es decir, que hasta de momento aún no hemos colocado el suelo definitivo, pero la calidez del tablero y la capacidad que tiene la madera de vestir, pues ya nos está satisfaciendo momentáneamente la estética de la cabaña, que es un poco más austera que la que va a ser en el futuro, que le colocaremos un parquet de madera de castaño. Entonces, podemos pasar a la siguiente. Aquí podéis ver ya el proceso. Una vez tenemos la plataforma, pues, como os he dicho, esta plataforma la realizó un equipo de cuatro personas, y a partir de que la plataforma estaba ya construida, pues se organizó un taller que era se apuntaron unas 6-7 personas, y con las 6 o 7 que vinieron, más 4 personas de la propia coaldea, pues se desarrolló el proceso de construcción. Aquí veis ya tenemos las balas de paja, las colocamos en un espacio amplio, las colocamos de forma que fueran cómodas de coger y de trabajar. Tenían un plástico de protección para el caso de que cayera alguna tormenta, y aquí veis ya que se empiezan a coger las balas de paja y a clasificarlas para que fueran realmente con sus dimensiones, porque hay una variación entre la longitud de la bala de paja, que oscila entre 1,10 m, 1,25 m o incluso menos de 1,10 m a veces. Entonces, conviene que tengamos las balas de paja clasificadas por estas longitudes. Cada bala normalmente puede pesar del orden de 20 a 25 kilos. Como más pese, quiere decir que hay más densidad y que es de mejor calidad.
Aquí, en este caso, utilizamos balas de paja de trigo, pero se pueden utilizar muchos tipos de balas de paja dependiendo de la zona en la cual se trabaje. Hay una calidad que es muy buena, pero que no es fácil de encontrar porque no hay muchas zonas así, que es la bala de paja de arroz. Pero aquí en este caso, ya os digo, son de trigo, tienen los tallos muy largos, están muy bien prensadas y han dado perfectamente la función para la cual estábamos buscando. ¿Podéis pasar al siguiente? Bueno, pues aquí veis el proceso. Aquí esto ya sería el principio de la construcción de todo el edificio. Sería el primer día. Aquí veis las esquinas. Las esquinas se desarrollan con paneles, con madera económica. La madera económica estamos hablando de madera de palet o madera que no esté cepillada porque no se va a ver. Tienen unos 3 centímetros de anchura y unos 30-35 o sea, 3 centímetros de espesor y 35-30 de ancho. Y con la altura es la altura a la cual vamos a llegar con la bala de paja. Estas esquinas en el sistema CUT son muy importantes porque estas esquinas van a soportar las tensiones laterales que provoca el hecho de que el sistema CUT, como os voy a explicar ahora, está creando unas tensiones en todos los sentidos, porque lo que se trata es de ir montando cada bala de paja, presionándola contra las continuas, contra las de arriba y las de abajo. Cada bala de paja va a estar presionada. No estamos encajando una bala de paja que mide 1,15 m, pues en un espacio que son 1,12 m, por ejemplo. Y de altura, que mide 53, pues la vamos a intentar poner en un espacio que mide 51. Es decir, que todas las balas de paja van a estar algo comprimidas. Entonces, estas compresiones se van trasladando hasta los bordes. Y estas torres, estas 4 esquinas, pues deben de tener, pues tienen que estar bien ancladas y bien, o sea, vamos, ya veréis cómo lo hacemos, pero hay que buscar la forma de que no se muevan para nada, que en este caso las tenemos completamente verticales y así se debe mantener durante todo el proceso. ¿Podemos pasar al siguiente? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues aquí veis otra fase que también forma parte de este mismo trabajo, que es enlazar lo que estamos hablando, las esquinas, con los montantes que son unos montantes que les damos una cierta importancia, porque lo que hemos aprendido a lo largo del proceso, que lo mejor es tener estas 4 esquinas ya atadas a todo, o sea, que la cubierta, el zuncho de cubierta, ya esté ayudando a soportar estas tensiones que vamos a tener que soportar después. Esto es lo que está montando aquí el equipo. Están colocando una serie de refuerzos intermedios entre las torres, las esquinas de la parte más ancha, estamos hablando de unos 6,80 metros más o menos, pues le colocaremos unos elementos que van a permitir anclar un zuncho, que no es que sea una gran viga, en este caso es un elemento que también tiene 3 centímetros o 4, o en este caso, que si mal no recuerdo, pues tenía 4 centímetros, que bordea todo el perímetro de la vivienda. Podemos pasar a la siguiente. Aquí ya lo veis completamente preparado. Podéis apreciar, porque se van viendo las columnas de delante y de detrás, que toda la construcción está perfectamente vertical. O sea que esto es un elemento que se tiene que hacer mucho hincapié en que esto esté ya perfectamente colocado en posición. Si conviene, se le pueden añadir tornapuntas. Ya veréis que en las esquinas muchas veces lo que hacemos también es colocar unas grandes vigas inclinadas
cogidas al terreno, es decir, haciendo un pequeño pozo, colocadas allá y clavadas para asegurar esta verticalidad, que es muy importante, y que las tensiones pueden hacer que pierda algo. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, pues aquí, ¿veis? Aquí se ve esto que os comentaba. Veis que hay una viga inclinada que en este caso está impidiendo que la torre, que la esquina se mueva hacia donde estamos nosotros. Porque seguramente, y también por detrás se puede ver otra también con la misma función. Porque ahora ya están, las balas de paja ya empiezan a hacer presión. Lo que veis es que en general se trabaja en bandas horizontales. Empieza por una banda, la que veis detrás, que hay un hombre al lado de una escalera, pues este ya está haciendo toda esa fachada ha subido ya cuatro líneas de balas de paja. Las balas de paja se van colocando entre montantes y la distancia entre montantes siempre son unos 3 centímetros o 2 más pequeña que las balas de paja. Y en esa zona, pues cada bala de paja se tiene que intentar que sea de la misma dimensión, porque lo que nos manda aquí es el montante. Tenemos aquí, veis los montantes, y luego están unas barras horizontales que se apretan con una técnica muy simple de palanca, que permite darle mucha presión a la bala de paja, y esas maderitas, esas horizontales, sirven para fijar esas balas de paja. Pensad que cuando la bala de paja están, como conocéis seguramente, están como prensadas y luego atadas con un cordel, con 2 cordeles, ¿no? Pues al final del proceso cortamos estos cordeles, porque ya el sistema las comprime de tal forma que no hace falta que cada bala de paja esté atada con cordel. ¿Podemos pasar a la siguiente? Aquí veis cómo se va poco a poco subiendo. Aquí en el centro vamos a poner una puerta y se ha ido haciendo se está desarrollando esta otra fachada. Y detrás también veis que se están terminando las otras. Como veréis, se ven unos plásticos negros al fondo. Esos plásticos los hemos colocado porque el día anterior ha llovido. Entonces, mientras la parte superior de las balas de paja esté protegida, la parte que es la parte del muro, que es donde podía penetrar el agua hasta bien al interior, mientras esté esta parte protegida, el hecho de que caiga lluvia por los laterales de la bala de paja no nos preocupa, porque va a resbalar y no va a penetrar en el interior y se va a secar enseguida cuando salga el sol. O sea que aquí podéis ver esta protección que le hemos puesto de plástico, y porque el día anterior cayó, como os digo, cayó un chubasco, pero que no nos ha provocado ninguna inquietud. Sabemos cómo funciona y lo hemos solventado. Aquí también ya podéis ver que vamos colocando las viguetas en la parte de arriba, que de momento se han colocado sin atornillar, porque hay que colocarlas a la distancia adecuada, y poco a poco las iremos atornillando. ¿Podemos pasar al siguiente? Bueno, esto también veis lo que hablábamos del montaje de los zunchos. Siguiente. Bueno, aquí también veis que la última bala de paja que hemos colocado, se nos queda un espacio que no nos cabe una bala de paja. Entonces allí lo vamos a tener que trabajar con un relleno o con cortar la bala de paja, cortarla con una sierra una sierra mecánica, de estas motosierra, para ajustar la altura a ese espacio y que pueda entrar a presión. Esto es lo importante también. Como veis, también en esta foto podéis verlo, tenemos un elemento vertical, como una especie de pilarito que será de 5 centímetros, que es para también apoyar a una ventana,
y contra este elemento vertical veréis estos montantes sobre los cuales se atornillan las piezas horizontales. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Bueno, aquí se va viendo cómo se va montando. Siguiente. Aquí ya estamos colocando las viguetas correctamente. En este caso vamos a colocar viguetas, hemos colocado las viguetas a 40 centímetros cada una. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con paneles de... la siguiente parte vamos a colocar paneles de pladur y esos paneles son de 1,20 m y preferimos que haya viguetas cada 40 centímetros para que el pladur no se convierta en un elemento peligroso. Entonces, estamos trabajando con estas distancias en la cubierta y 60 en la parte de planta baja. Siguiente. Aquí estamos ya cerrando el zuncho. El zuncho tiene una parte horizontal y una vertical. Las dos colaboran y la paja también colabora. Es decir, que todo es una técnica que nos permite ahorrar bastante madera, porque la paja también es un elemento importante de soporte. Esto forma parte de la gracia del sistema CUT. Siguiente. Bueno, aquí se van colocando las viguetas. Siguiente. Aquí estamos haciendo de una forma ya relajada, pues una presión en las balas de paja para luego poder colocar los elementos horizontales de madera. Siguiente. Bueno, aquí ya está poco a poco avanzada. Estamos hablando esto sería el cuarto día más o menos. Siguiente. Aquí ya hemos colocado el pladur, estamos colocándolo y cerrando. Siguiente. Bueno, y aquí ya tienes toda la cubierta, el interior, se puede ver ya con las viguetas y el pladur que está sobre el cual se colocarán la siguiente capa, que son las balas de paja de aislamiento del techo. Siguiente. Bueno, pues aquí otra imagen ya del interior. Veis la parte de arriba que aún no está rellena porque esta parte pues, va a costar un poco más. En este caso, las balas de paja resultaron un poco más pequeñas de lo que teníamos previsto, que era que encajase justo en la parte superior. Pero estas cosas pues hay que tener capacidad para solventarlas. Siguiente. Bueno, aquí veis ya las esquinas, la parte del zuncho de cubierta y encima ya se han colocado las balas de paja de aislante. Estas balas de paja están, por un lado, dan contra el pladur tiene una función de elemento ignífugo y de protección contra el fuego. Las balas de paja, por otra parte, por encima les damos una capa de 2 centímetros de yeso que se le echa después de colocadas las balas de paja y de forma que queden completamente envueltas en yeso para evitar que puedan haber insectos o que pueda haber cualquier tipo de animal que pueda utilizarlas como su nido. O sea, quedan perfectamente protegidas con esta capa de 2 centímetros de yeso. Siguiente. Aquí se ve cómo se ha cerrado ya toda la fachada y cómo se está colocando el yeso. Esto será el quinto día. Siguiente. Aquí se ve, pues ya se ha colocado el techo y ahora se están colocando los elementos para fabricar el alero. Aquí lo hemos hecho colocando unos elementos perimetrales de 1,20 m de ancho, el vuelo es de 50 centímetros y nos quedan 70 centímetros hacia el interior de la cabaña. Entonces, esto es estable. Ahora los atornillamos todos entre ellos, quedan completamente trabados y luego los atornillamos atravesando la bala de paja con unos tornillos de rosca que sobresale, que atraviesa la viga y que luego atraviesa también esa madera. Siguiente. Bueno, aquí ya veis cómo ha quedado colocado el alero.
Y las balas de paja por encima están recubiertas y por el lateral se van a recubrir cuando se recubra toda la fachada. Siguiente. Bueno, aquí ya veis el módulo que ya está casi terminado. Estamos hablando del quinto o sexto día. Como veis en las esquinas, esa parte se rellena con paja y con una malla de gallinero grapeada a los bordes. De esta forma se va también dejando bien aislado todas las esquinas para que no haya ningún puente térmico. Siguiente. Bueno, pues aquí también tenemos la imagen de cómo queda el muro de balas de paja y cómo está el forjado inferior, la parte de vigas de un lado, de otro y el interior. Siguiente. Esto será, después habéis visto ya las imágenes que os he mostrado al principio de esas balas de paja revestidas con, en este caso los hemos revestido en el interior de yeso y en el exterior también. El yeso aquí en Andalucía y en todas partes creo que también, es un material que permite pues mucha transpiración, o sea que la bala de paja interesa que pueda transpirar la humedad y aguanta muy bien pues las lluvias, etcétera. No nos ha dado ningún problema. Esto también fue una de las grandes innovaciones que descubrimos, en este caso a través de un especialista que se llama Luis Prieto, que me estuvo indicando que el yeso anteriormente en España se utilizaba en todas las fachadas. En Madrid hay una gran cantidad de fachadas realizadas con yeso, en Valencia también, y que si se trataba bien y se protegía y si se le daba pues una pintura de protección, que puede ser de cal o un material que transpire, pues que puede ser perfecto para colocar al exterior. Y es tan fácil de aplicar, tan sano, tan, dijéramos, que no es tóxico para las manos, etcétera, que lo estamos utilizando con mucha tranquilidad también y nos está funcionando. Siguiente. Bueno, y esta es la colocación de la cubierta, que en este caso hemos puesto chapa y la idea es hacerlo en un futuro que sea un jardín, pero de momento está solamente en este nivel. La chapa se coloca sobre unos rastreles, unas costillas de madera también, de madera de 3 centímetros, que van marcando el nivel. Y sobre estas costillas se atornilla la chapa. Y también nos está funcionando muy bien porque es un material que es muy fácil de manejar por gente no profesional. Siguiente. Y aparte también hay que indicar que es económica. La chapa es lo más económico que hemos encontrado. Y también es reciclable, en el sentido de que se puede utilizar, en caso de que se tuviera que demoler, es un material que es metálico, se puede fundir, se puede reutilizar, o sea que admite muchas posibilidades. Siguiente. Y aquí tenéis pues, el equipo que formamos parte de este trabajo, concretamente el trabajo que os he enseñado de construcción de la cabaña durante una semana y que conseguimos cerrar el techo perfectamente desde la plataforma. Y nada, pues yo creo que hemos tenido un tiempo muy, muy justo, pero que creo que os puede servir esta información para saber que lo que habéis visto teóricamente y que quizás mañana continuaréis viendo, pues que se puede construir y que realmente es un trabajo que es muy bonito de hacer, que realmente te empodera. Es un trabajo que nos ha empoderado a todos. O sea que nada, que os deseo que podáis en su día hacer esta misma experiencia. Y nada, pues muchísimas gracias y encantado de poder haber tenido esta oportunidad. Perfecto, otra. Eduardo. Muchísimas gracias a ti. Seguro que todos los asistentes han aprendido tanto como yo, porque la verdad que ha sido muy interesante ver el proceso en obra y ver toda la fotografía, y acompañado también pues, de tu propia experiencia, que eso al final es lo que también valoramos mucho los técnicos, ver esa realidad, ¿no? Así que muchísimas gracias
Y ahora vamos a pasar a la segunda ponencia. En este caso, bueno, antes de pasar a la segunda ponencia, quería comentar a los usuarios que tenemos todas estas unidades de obra en el generador de precio. Incluso también tenemos las variantes que Eduardo nos ha ido comentando, como madera laminada, los puntos singulares que él nos ha ido comentando que son importantes, como las esquinas, etcétera. Todo eso lo tenemos incluido en el generador de precios. ¿Vale? Y ahora ya vamos a pasar a la segunda jornada. En este caso tenemos preparado lo que comentaba, un estudio comparativo de 3 hipótesis, ¿vale? En el que vamos a poder ver esa diferencia conforme vamos realizando una serie de cambios en nuestro presupuesto, en nuestro proyecto, ¿vale? Comentar que las hipótesis que vamos a barajar son 3, le hemos llamado convencional, convencional mejorada, porque sobre una construcción con el sistema constructivo que todos ya conocemos y que se ha utilizado durante años, de doble hoja de fábrica con forjado y pilar de hormigón armado y demás, vamos a aplicar una serie de cambios como utilización pues, de materiales que sean naturales o de materiales que sean reciclados y demás para mejorar en criterios de sostenibilidad y para mejorar, al final, en definitiva, lo que queremos mejorar es el impacto ambiental que va a tener. Y a continuación daremos un paso más y nos iremos a lo que hemos llamado bioconstrucción, en el que vamos a realizar otra serie de cambios para mejorar aún más esta sostenibilidad y sería lo que se corresponde con el módulo teórico que ayer presentó mi compañera Cristina. ¿Vale? Habréis visto algunas diferencias en cuanto a las fotografías que nos ha presentado Eduardo de esa obra que se ha realizado en Sevilla y el módulo teórico que nos presentó Cristina, porque nosotros hemos ido aplicando una serie de cambios, como por ejemplo la carpintería, hemos incluido madera, en la cubierta hemos incluido esa cubierta vegetal, con el objetivo de mejorar esa sostenibilidad. Incluso también habréis visto que hay discrepancia en el tema de presupuesto con lo que ha ido comentando Eduardo. Eso se debe a que nosotros en el generador de precios contemplamos los precios desde el punto de vista del constructor, con mano de obra cualificada, cumpliendo gestión de residuos, seguridad en salud y con materiales industriales y demás. Con lo cual, bueno, pues al final lo que también pretendemos desde este ciclo es enseñaros distintas perspectivas de este módulo de glamping. ¿Vale? Vamos a avanzar ya un poco más en los distintos capítulos que hemos ido cambiando, ¿vale? Quería daros algunos detalles de los capítulos que he considerado más interesantes. Luego veremos que en los gráficos tenemos más capítulos, pero yo aquí he querido recoger pues, aquellos que son también más significativos en este análisis. ¿Por qué? Pues por su participación, etcétera. Por ejemplo, la cimentación y la estructura que hemos hecho. Cambiamos esas zapatas de hormigón armado, que tenemos marcada en color azul claro, por unas zapatas en las que incorporamos hormigón ciclopio con cal. Eso sería para la hipótesis de convencional mejorado. Y para la hipótesis de bioconstrucción sería más similar a lo que nos presentaba Eduardo, esos pilotes roscados con unas vigas y viguetas de madera. Y en el forjado de planta baja, el cambio que hemos hecho de convencional a convencional mejorado es la incorporación de árido reciclado, que ahora veremos que también nos va a mejorar esas emisiones de CO2. En cuanto al muro estructural y de cerramiento, pues en las diferentes hipótesis incluso hay diferencias en cuanto a las funciones que cumple cada elemento constructivo. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de la hipótesis convencional, necesitamos esos pilares de hormigón armado para que nos hagan la función estructural y complementaremos a modo ya la función de cerramiento con esa doble hoja de ladrillo cerámico. Si nos vamos al convencional mejorado, lo que tenemos son muros de carga de bloques de tierra comprimida, estos son unos muros bioclimáticos que complementaremos con los trasdosados de placas de yeso natural. Y en el siguiente paso, la hipótesis de la bioconstrucción, tenemos ese sistema que se realiza con entramados ligeros de madera y balas de paja in situ, ¿vale? Que también hemos estado viendo en las fotografías. En cuanto a la escalera, la modificación que hemos hecho es que en la hipótesis de bioconstrucción vamos a modificar esos pilares, esas vigas, perdón, y peldaños metálicos por vigas y peldaños de madera.
¿Qué pasa con la cubierta inclinada? Bueno, pues en esa hipótesis convencional que comentábamos, lo que teníamos eran unos tabiques aligerados, cerámicos, con bardos y cobertura de teja. Y el cambio que hacemos a convencional mejorado es cambiar esa formación de pendientes por una estructura metálica ligera. Y por último, el cambio que hacemos para la bioconstrucción sería sustituirlo por una cubierta jardinada sobre un entramado estructural de madera. En cuanto a la carpintería, vamos a mantener los vidrios con un doble acristalamiento y el cambio que haremos será utilizar en la segunda hipótesis aluminio reciclado y en la hipótesis de bioconstrucción madera, como comentaba yo al principio de esta diapositiva. Y por último, para terminar todo el tema de acabados y revestimientos, pasaríamos de un guarnecido y enlucido de yeso tradicional en interiores sobre el que se aplicaba una pintura plástica a un guarnecido de yeso, pero en este caso, en el convencional mejorado, vamos a cambiar esa pintura por una pintura natural de origen vegetal. En exteriores, el cambio que hacemos de convencional a convencional mejorado es aplicar, en exteriores tenemos ese mismo mortero de cemento, ¿vale? Y en el caso de la bioconstrucción, lo que vamos a hacer es totalmente distinto. Vamos a aplicar en interiores una capa de base y una capa de terminación de mortero de arcilla, ¿vale? Que ya dejaremos visto porque le aplicaremos esa impregnación consolidante que le permitirá estar visto. Y por fuera, un revoco de cal aérea. Hemos incluido también la parte de pavimento porque en el caso de la pintura de la bioconstrucción sí que quería detallar que lo que contemplamos ahí es la pintura de ese pavimento de madera y los elementos estructurales de madera, ¿vale? Bueno, pues ahora que estamos un poco más centrados en cuál ha sido cada una de las hipótesis, vamos a ver los datos que hemos obtenido. Si nos centramos en el gráfico de la izquierda, que lo tenemos, como comentaba, por capítulo, incluso contemplando el resto de capítulos que ahora no he detallado por temas de tiempo y demás, vemos que si comparamos los dos tonos que son azules, el azul claro con el azul que tira a verde, vemos que en la hipótesis convencional mejorado hemos reducido esas emisiones de CO2 en todos los casos, ¿vale? ¿Esto cómo lo hemos conseguido? Pues lo que comentábamos, con la incorporación de materiales naturales, pues esas pinturas naturales, aislamientos de origen vegetal, placas de yeso natural, esos bloques de tierra comprimida, etc. También otro de los condicionantes ha sido incorporar materiales reciclados. Hemos incorporado áridos reciclados en el hormigón, hemos incorporado los bolos del hormigón ciclópeo, aluminio reciclado. Y además, pues hemos aligerado el peso de determinadas estructuras o determinadas partes, como por ejemplo el caso de la cubierta, utilizando esa estructura ligera, ¿vale? Entonces, esto hace que vamos a mejorar en ese tipo en las emisiones de cada uno de los capítulos en los que hemos incluido este tipo de cambios. Ahora, si nos vamos a ver los resultados de la hipótesis de bioconstrucción, vemos que el cambio es mucho más notable, incluso en varios capítulos vemos que tenemos resultados negativos. Eso se debe a que ha primado pues, el uso de materiales que reducen el impacto ambiental, que reducen las emisiones, como por ejemplo pues, la madera, el uso de esta cubierta vegetal, etc. ¿Vale? Además, importante también el tema de materiales que pueden permitir esa deconstrucción, como los pilotes, que se podrían volver a utilizar en otra obra, por ejemplo. Y bueno, pues materiales ya que por su propia naturaleza tienen muy bajo impacto ambiental, pues como los morteros de arcilla, los morteros de cal, la propia paja, etcétera. Todos estos cambios hacen que tengamos esta mejora tan notable. Si nos vamos a ver el del gráfico a la derecha, aquí ya lo podemos analizar en el total del presupuesto. Incluso hemos añadido en porcentaje para poder ver esa variación. Si comparamos la hipótesis convencional con convencional mejorado, vemos que hemos reducido las emisiones de CO2 en un 22%, casi un 23%. Y en el caso de la bioconstrucción estamos en un menos 117%, o sea, le hemos reducido un 117%. Vamos a analizar ahora, complementando el tema del análisis del ciclo de vida,
la parte de residuos. Vemos en la parte de la izquierda que hemos reducido los residuos del nivel 1, que sería pues, todo lo correspondiente a la parte de movimientos de tierra, extracción de tierra, ¿vale? Por lo que comentaba, porque hemos cambiado el sistema constructivo que hemos utilizado para la cimentación. En lugar de esa cimentación por zapata, hemos utilizado la cimentación de pilote roscado. Y también en el nivel 2, que se correspondería con el resto. Si eso lo analizamos en términos globales, vemos que de la hipótesis convencional a la convencional mejorada vamos a reducir un 5% esos residuos y de la convencional a la bioconstrucción vamos a reducirlo en más de un 60%. Cosa que va a ser muy interesante incluso para un ahorro económico, que eso ya lo vamos a dejar para la última jornada, ¿vale? Que vamos a ver cómo se reflejan estos datos en los presupuestos, y eso lo veremos con Cristina, que nos va a explicar tanto el presupuesto de ejecución material de cada una de estas hipótesis como los costes ambientales que vamos a tener. Y vamos a ver también, en este caso, cómo interviene esta mejora esta reducción de los residuos en el capítulo G de nuestro presupuesto. Vale, pues lo vamos a dejar aquí entonces. Simplemente pues comentaros que os apuntéis, si todavía no lo habéis hecho, a la jornada de mañana, ¿vale? Que tenemos aquí en el apartado de encuentros de la web está el link. Y nada, y eso, y que muchas gracias por la asistencia a todos, y os esperamos en el seminario de mañana y en los próximos ciclos.